Un privilegio poder predicar la palabra de Dios en esta mañana. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 3. Vamos a continuar la serie que estamos desarrollando. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 16 al 22. Versículo 16 al 22. La palabra de Dios dice así: Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre ni que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende de abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Te suplicamos, Señor, que tú nos perdones, Señor, por nuestros pecados. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, Señor. Que tú nos ayudes, bendito Dios, que tú nos fortalezcas, que tú nos des oídos para oír, Señor. Y también, Señor, que tú me dirijas en la predicación de tu palabra, Señor. Señor, es tu palabra. Glorifícate en ella, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú uses este barro frágil, este vaso de barro frágil, para exponer fielmente tu palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El año 2023 se estrenó en los cines una película que estuvo rodeada de mucha polémica. Sonido de Libertad es la película, basada en hechos reales de la vida de un activista, Timothy Ballard, un ex agente en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esta película pone en evidencia una realidad desgarradora en cuanto al tráfico de niños que son vendidos como esclavos sexuales. La polémica alrededor de esta película se debió principalmente al tono político que se le dio en Estados Unidos. Un partido acusaba al otro y a la élite de Hollywood de ser los dirigentes o los que dirigen el tráfico de niños. Por otro lado, la película fue acusada de utilizar estrategias de publicidad engañosa para ser tratada como la película que la élite no quiere que veas. Al margen de toda esa polémica alrededor de la película, lo cierto es que la película está basada en hechos reales. Al finalizar la película, se ve como Tim y un equipo policial van en rescate de unos niños y jóvenes que habían sido vendidos para esclavizarlos sexualmente.
y los rescatan de una selva en Colombia. La realidad es que cada vez más y más anuncios de personas desaparecidas se ven en las redes sociales. Personas de diferentes edades, no solamente niños. Lo más desolador de todo esto es que muchos padres no volverán a ver el rostro de sus hijos y partirán de este mundo sin haber obtenido justicia, sin ver que el brazo de la ley caiga sobre aquellos que arrancaron a sus hijos de su vida. Esta mañana el predicador nos llevará a esa cruda realidad de la injusticia y la vida efímera. Es por eso que he titulado esta prédica, La justicia del mundo y la vida efímera. El pasaje que nos toca ver en esta mañana, en Eclesiastés, cierra una sección que podríamos llamar o titular La vanidad de la vida humana sobre la tierra. Este ha empezado en Eclesiastés 1:1 y termina precisamente en Eclesiastés 3:22. Al ingresar al capítulo 3, vemos la vida efímera a través de un poema acerca del tiempo. Ese es el telón de fondo, el telón llamado tiempo, donde suceden los eventos. Muchos de ellos fuera del control del hombre, como el nacer o el morir. Y actividades en las que se ocupa el hombre, como el de destruir y construir, como el de callar o hablar. Es una descripción desde el punto de vista del predicador, de su observación y desde su experiencia. Al finalizar el poema, el predicador vuelve a hacerse esta pregunta, una pregunta recurrente que vamos a volverla a ver más adelante. Versículo 9. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Esta es la versión NTV. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Esta pregunta no tiene nada que ver con la obtención de bienes materiales fruto de tu trabajo y de tu fatiga o de la fatiga, sino que el predicador quiere saber el sentido o el significado de la vida en lo que hacemos y resulta que todo eso es vano. Y él responde que fue Dios, y escuchen esto hermanos, que fue Dios quien impuso esta tarea al hombre para afligirlo. Una traducción legítima más cercana sería para oprimirlo. Fue Dios quien sujetó toda la creación a vanidad, para que el hombre no encuentre esperanza en ninguna cosa creada, sino en Dios. ¿Cuándo Dios hizo esto? ¿Cuándo Dios sujetó todo a vanidad? Después de la caída de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Ustedes recordarán en ese pasaje, Dios maldice al hombre. Y al maldecir al hombre, también maldice a la tierra y el trabajo del hombre. En este mundo de insatisfacciones, Dios le concede dos dones al hombre. El primer don que le concedió al hombre es el sentido del tiempo. Hay dos traducciones al respecto. La primera se traduce, pero también puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro. Por tanto, el hombre tiene la capacidad de captar el transcurrir de la historia individual o colectiva. Él es consciente de su pasado, de su presente y probablemente de lo que puede venir. Él es consciente. Ese es un don de Dios. Esa capacidad nos las dio Dios.
Entonces, el hombre tiene la capacidad de captar el transcurrir del tiempo y puede ver la historia. La segunda forma de traducir este mismo pasaje es la siguiente: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y hace referencia a un tiempo indefinido, es incalculable, hacia atrás lo primogenio y hacia adelante lo interminable. Esta misma frase que se ha traducido de diferente manera, ahora aquí es eternidad. Entonces, esto no se está refiriendo solamente al tiempo aquí, debajo del cielo, debajo del sol, sino se está refiriendo a un tiempo que está fuera del tiempo. Es eterno. Por eso hace referencia, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. En ambos casos, en ambas traducciones, podemos decir que el hombre no es capaz de descubrir lo que Dios está haciendo, la obra de Dios. No puede ver el principio y el fin de lo que Dios está haciendo. Sí, el hombre tiene el sentido del tiempo y puede observar el tiempo, puede ver su pasado, su presente, pero no puede ver el plan de Dios desde el principio hasta el final, con exactitud, con todos los detalles. Entonces, en el primer caso, en la primera traducción, el hombre desconoce el tiempo propicio para actuar, de modo que su acción obtenga un resultado positivo. En la literatura sapiensal, el sabio sabe cuándo es tiempo de callar y cuándo es tiempo de hablar. Por eso se le dice en Proverbios, el que sabe cuándo hablar y cuándo callar, ese es sabio. Entonces lo que nos está diciendo que muchas veces el hombre no sabe hacer eso. No sabe cuándo es tiempo de callar y cuándo es tiempo de hablar. No lo sabe. En el segundo caso, es decir, en la traducción donde se ve la eternidad, sabemos que hay algo más allá de este mundo, más allá de debajo del sol. Queremos conocer nuestro propósito y destino. Sin embargo, seguimos siendo criaturas finitas que solo pueden conocer y manejar una pizca de lo que realmente hace el Creador. Entonces, hay un Dios soberano que reina sobre todas las cosas y que no solo ve todo lo que va a transcurrir en esta vida, sino que está activamente participando de lo que ocurre. El segundo don que Dios ha dado al hombre es la capacidad de disfrutar del resultado de su trabajo. Pues es un don de Dios que las personas, dice, coman y beban y gocen en medio de sus fatigas. Tal como ese niño que se alegra de sobremanera cuando recibe el regalo que tanto estaba esperando y juega con el juguete de noche y de día, y eventualmente ese juguete terminará en un rincón de la casa. Pero él disfruta, nadie le quita ese tiempo de disfrute. Y ese es un don de Dios. Cuando nosotros emprendemos un proyecto, cuando nosotros construimos una casa, cuando nosotros hacemos algo que realmente nos da satisfacción, ese es un don de Dios. Dios nos ha regalado ese disfrute de lo que podemos obtener de nuestro trabajo. Salomón finaliza diciendo que todo lo que Dios hace permanece para siempre. El plan de Dios no puede cambiarse y Él tiene un propósito específico para su plan e incluso para la frustración que sentimos. Desea que la gente lo adore. Él sabe que no existe felicidad fuera de Él y quiere que lo aprendamos. El pasaje que veremos esta mañana tiene precisamente este objetivo. En primera instancia, exponernos a la realidad de la justicia de este mundo y a lo efímero de la vida.
Entonces veamos en primer lugar la justicia del mundo. Leamos nuevamente, por favor, versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Y dice: vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, en lugar de justicia, allí iniquidad. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: también noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Eso dice la NTV. En este mundo caído, en los tribunales de justicia, en lugar de que prevalezca la justicia, prevalece la injusticia. La historia nos muestra a un William Wilberforce. En 1791 presentó un proyecto de ley al Parlamento británico para abolir la esclavitud. Durante más de 15 años estuvo luchando, peleando para que este proyecto de ley se aprobara. El objetivo era abolir la esclavitud. ¿Por qué le costó tantos años abolir la esclavitud a William Wilberforce? Porque en el Parlamento británico habían políticos directamente relacionados con el tráfico de esclavos de África a Gran Bretaña. Había intereses económicos de por medio. Y debido a eso, la vida de William Wilberforce estaba constantemente en amenaza de muerte. Por la gracia de Dios, este cristiano no se rindió y durante 15 años luchó para que finalmente, después de 15 años, se aprobara su proyecto de ley y fuera abolida la esclavitud. Pero no hay que ir muy lejos en la historia para ver que en los tribunales de justicia reina la injusticia. Hace unos 10 años aproximadamente, un amigo estaba caminando por las calles de Villa Mercedario en el Alto. Él se dirigía a su casa, a la casa de unos familiares que vivían en la zona. En el trayecto tenía que pasar por un colegio. Y que resulta que al llegar al colegio se encontró con una multitud de padres enfadados que salían del colegio tras una persona que 2 jovencitas habían descrito que había estado molestando a estas jovencitas. Los padres salieron con palos y buscaron y encontraron a este amigo y lo agarraron pensando que era él. El asunto es que él terminó en la cárcel. Estuvo encarcelado 2 años aproximadamente. Se pudo comprobar su inocencia. Pero uno se pregunta, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo un inocente puede pasar 2 años en la cárcel de no haber hecho nada? Simplemente por estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada, en el momento equivocado. Y así es la justicia, totalmente injusta. Los que deberían hacer justicia no hacen justicia. Los tribunales de justicia son el fiel reflejo del corazón del hombre caído. El apóstol Pablo precisamente utiliza esas mismas palabras que acabamos de leer en el versículo 16, esas mismas palabras las utiliza en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice él, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre está constantemente viviendo en impiedad y en injusticia. Y detienen una verdad. ¿Cuál es esa verdad?
que Dios existe y que Él se ha revelado a través de la naturaleza, lo que en teología se conoce como la revelación general. Dios se ha dado a conocer a todo hombre a través de la creación. Y ningún hombre tiene excusa de decir, Dios no existe. Pero a pesar de eso, estos hombres viven en impiedad e injusticia, es decir, no viven a la luz de la verdad de que Dios existe y que actúa sobre su creación. Dios se ha revelado al hombre, por tanto, no tiene excusa para vivir como si Dios no existiera. Estos hombres deliberadamente prefieren adorar a las cosas creadas por Dios que al Dios que ha creado estas cosas. Deliberadamente son idólatras. Se entregan a la idolatría y en recompensa a eso, dice Pablo en Romanos capítulo 1, que Dios entrega a estos hombres a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando no consideras esta realidad, cuando no consideras que realmente Dios se ha revelado a través de su creación, estás cambiando la sabiduría por necedad. Muchas veces, como vemos la frustración de esta vida por las diferentes cosas que vemos, la injusticia, la pobreza, etc. Muchas personas dicen, quiero cambiar el mundo, quiero tener un propósito en esta vida y voy a hacer algo, voy a contribuir con un granito de arena para cambiar este mundo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a meter a la política. Y a partir de ahí voy a intentar cambiar siquiera algo de este mundo a través de la política. Cuando la gente se pregunta el sentido de la vida y el propósito que uno tiene, uno quiere un propósito superior. Entonces dicen, quiero hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Y rescato el testimonio de un cristiano apasionado por la política, que creía firmemente que a través de ella podía cambiar este mundo. Estudió ciencias políticas con la esperanza de que realmente pudiera cambiar algo este mundo. Dice él, a lo largo de mi vida vi que hubo momentos en los que tuvimos un presidente conservador, un Congreso conservador, un Tribunal Supremo mayoritariamente conservador, y no obstante, nada cambió realmente. Salomón ha afirmado que hay tiempo para todo en el plan de Dios. Salomón reconoce que hay tiempo para juzgar a los malvados por su papel en la injusticia en este mundo. Salomón mira el lugar donde debería existir justicia y rectitud, es decir, los tribunales, y en lugar de eso hay maldad, encuentra maldad. Incluso donde debería encontrar cosas rectas, hay injusticia. ¿Cómo se ve esto? De la siguiente manera: inocentes declarados culpables y culpables absueltos. Así se ve. Dios había puesto, y esto no escapa al pueblo de Dios. Uno diría, esto solo pasa en el mundo, esto solo pasa allá afuera. No. Dios había puesto a jueces en el pueblo de Israel para que defendieran justamente a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los indefensos. Esos jueces que Dios había puesto, vean cómo se ven en Isaías 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios, aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. ¿Es diferente en el pueblo de Dios? Esto dice Isaías de su propio pueblo, de los que deberían hacer justicia,
aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Todo lo contrario. O sea, el pueblo de Dios debería reflejar la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y el pueblo de Dios está reflejando totalmente lo contrario en este lugar, en este momento. Debido a que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, la injusticia es algo desagradable para nosotros, por decirlo menos. Anhelamos la justicia porque fuimos hechos a imagen de un Dios justo. Nosotros clamamos por justicia. Ante ese clamor, Salomón responde de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 3, versículo 17, dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Algunos comentaristas sugieren que este juzgar de Dios se limita a este tiempo, es decir, a lo que el predicador ha dicho varias veces, debajo del sol. Tal como vemos juzgar a Dios, por ejemplo, a Jezabel, en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 23. Dice ahí, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Algunos comentaristas dicen, este juicio que está hablando en el versículo 17 solo se reduce al aquí y a la hora. Y Dios actúa haciendo justicia, como en el caso de Jezabel. Pero otros sugieren que este juzgar de Dios, este juzgar de Dios se refiere más bien al juicio final. Dios ha revelado que en su segunda venida va a juzgar a vivos y a muertos. Solo que no sabemos cuándo se va a ejecutar esto. Porque el día y la hora nadie sabe. Y cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, tampoco les respondió. Él les dijo que solo su Padre sabe esto. Cuando Él dejó su gloria en el cielo, cuando Él descendió y se encarnó, Él se sujetó al Padre. Y en esa sujeción Él no sabe, como Mesías, Él no sabe cuándo es el día y la hora, que solo el Padre sabe cuándo va a ser ese juicio final. El asunto está que Salomón confía en que los malvados no se saldrán con la suya. Mientras tanto llega la justicia de Dios, vivimos en un mundo que describe el Salmo 73. El salmista es tentado a creer que el impío no va a recibir el juicio de Dios, porque el impío lo ve económicamente bien, está prosperando. El salmista dice, no va a pasar nada con el impío. Parece que Dios se está olvidando de hacer algo con el impío. Y en el versículo 27 esto dice el salmista, Salmo 73, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Si tú lees el Salmo 73 en el principio, te vas a dar cuenta que el salmista se está quejando y está diciendo, los impíos progresan, los impíos viven bien y la justicia nunca les llega. Pero al finalizar este mismo salmo, el salmista vuelve a poner su mirada en Dios y dice, al final, los malos van a perecer. Y el gozo mío es acercarme a Dios y tener esperanza en Dios y en lo que Él va a hacer. Al igual que el salmista, estamos llamados a esperar en Dios.
no a tomar la venganza en nuestras manos. Cuando el cristiano sufre de injusticia, nosotros esperamos en Dios. Pero es probable que no veamos la justicia aquí y ahora. Pero Dios es que dice que mía es la venganza, yo pagaré. Precisamente, en segundo lugar, vamos a ver la muerte y la injusticia. Quiero que leamos nuevamente la primera parte del versículo 16. Dice así: vi más debajo del sol. Es como que Salomón está diciendo, vamos a ir más abajo y vamos a escarbar un poquito más profundo. En el capítulo 2, Salomón había puesto al necio y al sabio delante de la muerte. Es decir, está comparando a un hombre sabio y a un hombre necio. La comparación es hombre. Pero ahora él dice, vamos a ir más abajo, si por así decirlo. Vamos a comparar ahora al hombre con el animal. Vamos a ir más abajo. Y vamos a pensar y meditar en esto. Vamos a comparar al hombre con el animal, o bestia literalmente. La muerte parece ser el horizonte existencial desde cual el Cogelet o el predicador contempla los afanes y fatigas de los humanos, para terminar considerándolo vacío. ¿A qué me refiero? La primera referencia del predicador sobre la muerte la encontramos en Eclesiastés 2, versículos 12 al 23. Ahí nos habla de la muerte y de lo que queda después de ella, después de la muerte. ¿Y qué es lo que queda después de la muerte del rey? Queda el sucesor, el rey que quedará en lugar del rey. De eso habla estos versículos. Cuando llega la muerte al rey, en este mundo debajo del sol, tenemos que hablar del sucesor. Luego en los versículos 12 al 16 del capítulo 2, el predicador compara al sabio y al necio delante de la muerte. Es decir, trae al sabio y al necio delante de la muerte y dice, los dos van a morir. Y de los dos no va a haber recuerdo. Entonces ahí se pregunta el predicador, entonces, ¿de qué sirve ser sabio? El necio va a morir, el sabio va a morir, y de los dos, con el tiempo, todos se van a olvidar. Esa es la segunda referencia a la muerte cuando compara al necio y al sabio. Y en el versículo 17 al 22, hace referencia a la herencia. Es decir, el predicador dice, yo me esfuerzo debajo del sol y obtengo el sacrificio de mi trabajo. Pero esto también es vanidad porque mi herencia en algún momento va a quedar con otro. Uno que no hizo nada para obtener esto. Entonces él dice, esto también es vanidad. Las tres referencias a la muerte, y eso es lo que digo al principio. El horizonte para evaluar que es inútil y vacío es la muerte. En los tres casos. La muerte hace concluir al predicador que todo es vacío, todo es vanidad, todo es humo. ¿De qué sirve trabajar tanto para que otro reciba tu sacrificio? ¿De qué sirve ser sabio para que después todos se olviden de ti? ¿De qué sirve ser rey si al final de cuentas otro va a tomar el trono? Entonces, el predicador llega a esa conclusión de que a la luz de la muerte, todo es vanidad. Cuando está comparando al sabio con el necio, el filósofo nos dice, sin embargo, que hay una ventaja de la sabiduría sobre la necedad. Sí, hay un bien relativo, es mejor ser sabio que necio. La sabiduría es el conocimiento bien aplicado.
para la vida. ¿Puedes clavar un clavo en una mesa utilizando tu celular? Terminando de destruir tu celular en el intento. Pero el sabio utilizará un martillo para hacer esa tarea. Entonces, sin duda, es mejor ser sabio que necio. Pero el predicador lo que critica es la pretensión del sabio de conocerlo todo, de poseer todos los secretos y en consecuencia de encontrar la felicidad y el sentido de la vida. A eso el predicador le llama vanidad. Sí, es mejor ser sabio, es mejor. Tenemos todo un libro, ¿no ve? El libro de la sabiduría, Proverbios. ¿Y de qué trata este libro? Dice, el que quiera ser más sabio, lea este libro. El que quiere dejar de ser simple, el simple es el necio, y quiere ser sabio, lea este libro, dice. El que lea este libro y aplique a su vida, realmente se va a volver un hombre sabio. Ese es el libro de Proverbios. Entre esta comparación del sabio y el necio delante de la muerte, observa que al final los dos terminan muertos y que de ninguno quedará el recuerdo. Eclesiastés 2:15, en la segunda parte dice esto. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije también, esto es vanidad. ¿Qué es lo que le lleva al predicador a concluir esto? ¿Qué está detrás de esta declaración? La respuesta es la cosmovisión que tiene el predicador, los lentes con los que está mirando la realidad. Déjenme explicarlo de esta manera. Ya ustedes han escuchado muchas veces esta declaración: vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ustedes lo han escuchado muchas veces, Eclesiastés 1:2. Si nosotros no delimitamos esa declaración, si todo es vanidad, entonces incluso Dios es vanidad. Si no delimitamos eso. Pero el predicador justamente en el versículo siguiente delimita esta declaración. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice, debajo del sol, dice. Debajo del cielo. En este mundo secular, en esta vida. Esa declaración solo alcanza a ese ámbito. Y desde ese punto de vista, desde esos lentes, llega a estas conclusiones. El predicador no se va a ocupar de las cosas que están en el cielo, porque no las conoce, las desconoce. Para él es algo desconocido, no está al alcance humano. Y pienso que aun si Salomón hubiera tenido acceso a ver las cosas del cielo, habría respondido lo mismo que el apóstol Pablo cuando fue llevado al tercer cielo. En 2 Corintios 12, versículo 3 al 4. Dice él, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En otras palabras, Pablo vio y escuchó cosas que no puede comunicar. Y aun si el predicador, si Salomón hubiera visto lo que hay arriba del cielo, no nos podría comunicar lo que hay ahí. No podría. Pablo dice, no puedo expresar lo que he escuchado. En cambio, la literatura sapiencial de los proverbios parte de una diferente cosmovisión, no como la del predicador, otra cosmovisión. En esta cosmovisión no solo nos va a hablar de cómo el hombre simple se hace sabio, sino que nos va a hablar de un asunto más allá de la sabiduría, es decir, cómo es vivir la vida. Y Proverbios lo que hace es unir la sabiduría
con el camino que lleva a la vida. Es decir, ¿cuál es la recompensa de vivir sabiamente en este mundo? Y dice Proverbios, la vida. El necio, en cambio, obtiene la muerte. Por ejemplo, si nosotros leemos Proverbios, capítulo 12, versículo 28, dice esto: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿Qué está detrás de este proverbio? ¿Cuál es la cosmovisión detrás del proverbio? La respuesta la encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 29 al 32. Dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Mientras el predicador dice, todos morimos y todos se olvidan de nosotros, Proverbios, desde una diferente óptica, dice, el que camina en ese camino de sabiduría obtiene la vida como recompensa. Porque la vida sabia se vive con el temor de Jehová. Y la vida sabia, entonces, quiere decir que yo tengo una relación con Dios, porque yo le temo. Y eso me lleva a la vida. La recompensa es vida. En esta cosmovisión, Dios está presente. En esta cosmovisión, yo puedo tener relación con Dios. Yo puedo caminar con Dios. En la cosmovisión del predicador, no. Dios está ausente. Y por eso la muerte nomás me espera, no hay nada más. El predicador no desconoce el hecho de que Dios existe. Cuando nosotros leemos Eclesiastés, nosotros vemos referencias de que el predicador menciona muchas veces a Dios. No desconoce la existencia de Dios, pero desconoce la vida más allá. La vida más allá debajo del sol. Más allá de eso no conoce el predicador. Eclesiastés 3:11 dice que Dios fue quien puso eternidad en el corazón de los hombres. Si bien el predicador no puede decir mucho sobre la vida más allá del sol, pero al menos puede mencionarlo y es consciente de eso. La tercera vez que el predicador habla de la muerte, como dijimos, cuando ve más abajo del sol, para comparar a los hijos de los hombres con las bestias, es precisamente en el versículo 18, Eclesiastés 3:18. Dice: dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que en ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque no hay diferencia marcada en el relato de la creación, donde se pone al hombre en la cúspide de la creación. Y se dice de los animales lo siguiente, o sea, cuando nosotros vemos el relato de la creación, Dios hace como un ascenso, como una escalera ascendente en esa creación día a día. Y en la cúspide de su creación está el hombre. Cuando habla de los animales, dice esto en Génesis capítulo 1, versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. En cambio, respecto del hombre, cuando crea al hombre, dice esto en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Indudablemente, cuando Dios crea al hombre, lo pone en una situación de preeminencia.
El hombre es el representante de Dios en la tierra, porque es su imagen. Entonces el hombre es claramente diferenciado del resto de la creación. Pero para el predicador, como no hay Dios, como no hay esa especificidad, como no hay ese crear de Dios, entonces la bestia y el hombre están en el mismo plano. La comparación que hace Salomón entre el hombre y la bestia es en cuanto a la muerte. Cuando Salomón está comparando al hombre y la bestia, es respecto a la muerte, es decir, los dos mueren. Los dos mueren. Pero además hay otra referencia. Cuando comparas al hombre y a la bestia, hay otra referencia. La idea de ser animales en relación con el tema de la justicia. Por ejemplo, el Salmo 73, versículos 21 y 22. O sea, la primera comparación que hace el predicador del hombre y la bestia es respecto de la muerte. Ahora va a comparar al hombre y la bestia respecto de la justicia. Y noten lo que dice el Salmo 73, versículo 21 al 22. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, y era como una bestia delante de ti. El Salmo 49, que trata de la insensatez de confiar en las riquezas, dice en el versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Y todo el Salmo 49 está hablando de la confianza que tiene el hombre sobre las riquezas. Y esto es lo que dice el salmista. Este hombre que hace eso, este hombre que confía en las riquezas, es semejante a las bestias que perecen. Entonces, el predicador no solamente va a comparar al hombre con la bestia en el sentido de la muerte, sino también en el sentido de que muchas figuras poéticas reflejan cuando el hombre está cometiendo injusticia, cuando el hombre es falto de sabiduría, cuando el hombre comete insensatez, lo compara con la bestia. Es una bestia, dice el Salmo 49, cuando hay un hombre que confía así en las riquezas. A lo que apunta esta comparación es a nuestra parte en la injusticia, hermanos. Dios quiere que reconozcamos nuestras injusticias. Cuando alguien nos hace daño, nos roba la identidad o se entran a nuestra casa, queremos justicia. Pero cuando nos detienen por exceso de velocidad, queremos misericordia. Nos molesta que alguien no haga fila y se meta a la fila. Pero cuando se trata de nosotros, no queremos que nadie se moleste. Cuando nosotros lo hacemos, es permitido. Pero cuando otro lo hace, es reprobable. Salomón dice que la paga por nuestra parte en la injusticia del mundo es la muerte. Parece que el apóstol Pablo ha leído bastante Eclesiastés porque dice, la paga del pecado es muerte. Y Salomón dice, nuestra parte es que nosotros cometemos injusticia en este mundo y nuestra paga debería ser la muerte. Dios pone a prueba a los hijos de Adán, que no son más que bestias. Los animales no tienen ningún concepto de justicia, o del bien o del mal. En ese sentido nos comparamos con las bestias cuando nosotros actuamos como si no tuviéramos el concepto de la justicia, del bien y del mal. Somos comparables a las bestias. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Por tanto, hay justicia en nuestro corazón. El deseo de justicia está en nuestro corazón, porque Dios es justo. Pero cuando nosotros actuamos con injusticia, cuando nosotros actuamos con rebeldía, cuando no sabemos distinguir el bien y el mal, estamos actuando como bestias. Nos tratamos unos a otros como animales. Ahí está el ejemplo de Hitler con los judíos. Ahí está el ejemplo de Stalin con sus compatriotas. ¿Cómo los trató? ¿Como hombres o como animales? Eclesiastés 3:19 dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. La similitud del hombre y la bestia, dice el predicador en este versículo, es cuando se hace referencia al aliento que podría traducirse como alma o vida. Los dos regresan al polvo del que fueron tomados. Versículo 21 dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? La respuesta a estas preguntas es nadie. El conocimiento del hombre está limitado al aquí y ahora. No hay forma de saber lo que ocurre más allá de la tumba. Nadie sabe si existe algo que distinga al hombre de la bestia o que haga que nuestras acciones importen más que de los animales después de la muerte. Estamos hablando desde el punto de vista del predicador. El punto de estas preguntas de Salomón es exponer el hecho de que no tenemos certeza de lo que sucede más allá de la tumba. Pero sí sabemos que tanto el hombre como la bestia, Dios les dio aliento de vida. Parece que el predicador, cuando hace estas preguntas, está como para cuestionar algunas cosas, porque hay salmos que dicen que el aliento del animal también se va con Dios. Pero él dice, como para cuestionar esa sabiduría, dice, ¿el del animal va abajo y el del hombre va arriba? ¿Será así? Lo que está tratando de hacer es justamente cuestionar. Es decir, no sabemos, ni vamos a saber. Eso es algo que está en la esfera de lo eterno, en la esfera de Dios. Nosotros solo podemos ver aquí abajo, debajo del sol. Y lo que se ve aquí abajo es que los dos mueren. Pero ¿dónde va su aliento? ¿Dónde va su espíritu? ¿Dónde va su alma? No lo sé. Eso no lo sé. Otra vez el predicador termina diciendo que disfrutemos con las dádivas de Dios mientras podamos y que vivamos la vida al máximo. ¿Cómo aprovechamos esta vida? Eso es lo que queremos rescatar en tercer lugar. Y lo que vamos a ver es la vida efímera que salva. Miguel Núñez dijo: la satisfacción de tu vida depende de que conozcas a Dios. Habiendo conocido a Dios, no puedes experimentar el gozo que andas buscando y la satisfacción y el propósito hasta que tú no vivas completamente para la gloria de Dios. Vivir para tu gloria drena tu vida, toda energía emocional y espiritual. Y lamentablemente,
cuando trato de vivir para este otro mundo, para el cual Dios me creó, pero con una mentalidad de este mundo, yo experimento insatisfacción y frustración. Muchos de los hijos de Dios todavía viven para este mundo presente más que para el mundo venidero. Esa es la razón por la que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Porque seguimos viviendo para este mundo. Pero si lo máximo que Dios puede entregarle al hombre es algo que yo ya conozco, mi idea de Dios es muy pequeña. Porque ojos humanos no han visto ni oídos han oído lo que Dios ha reservado para aquellos que le aman. Quiero mostrarles, hermanos, en esta mañana, a partir de dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo es que los cristianos sacamos a Dios de nuestra vida. Por tanto, vivimos como Miguel Núñez nos dijo, para este mundo. No vivimos para la gloria de Dios ni para la vida venidera, sino para este mundo. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es que los cristianos sacamos a Dios de nuestra vida? Y vivimos para nuestra propia gloria, no para la gloria de Dios. El primer pasaje que quiero que veamos está en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice ahí, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será para mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Recuerden, hermanos, que esta carta fue escrita por el medio hermano de Jesús, Santiago, a creyentes, no a incrédulos, a creyentes. Fíjense lo que les dice a los cristianos que aparentemente tienen la misma cosmovisión de Eclesiastés, conocida como el naturalismo. Es decir, la naturaleza funciona sola. Dios ha creado todo, le ha dado cuerda y lo ha dejado su creación. Esa es la percepción del naturalismo. Dios ya no interviene en su creación. Esa es la idea. Esta persona tiene todo planificado, lo que acabamos de leer en Santiago. Es una persona que tiene todo planificado. Él está convencido de que si organiza su vida de una manera y otra, va a alcanzar sus objetivos. Este es un hombre de negocios. Es un hombre tal vez estudiado en administración o en economía. Es un empresario. Es una persona que ha hecho un estudio de mercado. Se ha fijado en las necesidades que tiene la ciudad y está con la idea de ir y cubrir esas necesidades para obtener una ganancia. Su objetivo es obtener resultados económicos. Así podríamos decir que se puede parafrasear de una forma actualizada lo que hemos leído en Santiago. Dios va a condenar esto. El problema no es hacer un estudio de mercado, el problema no es planificar, ese no es el problema. El problema es la confianza que tiene esta persona en sí mismo para el éxito, no incluyendo a Dios en esto. Este razona de esta manera. Esto es matemáticas. ¿Para qué voy a incluir a Dios en algo que es matemáticas? Yo puedo hacerlo. Está razonando de esta manera. Voy a hacer mi estudio de mercado, voy a poner mis datos, voy a utilizar mi Excel, voy a calcular todo lo que tenga que calcular. Es matemática. Lo último que quiero hacer es incluir a Dios en esto. ¿Para qué voy a molestar a Dios? Esa es la idea.
La idea del texto es que Dios quiere, cuando lees el pasaje, es Dios diciéndote, yo quiero ser parte de eso. Mientras tú ves, esto es matemática, estos son cálculos, esto es planificación, esto es administración, Dios dice, yo quiero ser incluido en eso. Parece algo trivial, poco espiritual parece, que yo tenga que tratar de incluir a Dios en algo que tiene que ver con números. Solo tiene que ver con números. Esa mentalidad de no incluir a Dios en tu día a día es lo errado y lo que está condenando Santiago. Se acostumbraron a una cosmovisión diferente, donde pensamos que Dios creó todo y luego lo dejó a su creación. El problema de esta persona es que se ha acostumbrado a vivir en un mundo mecanizado, predecible, cerrado, naturalista, dominada por la ley de la causa y efecto. Si hago esto, va a ocurrir esto. Si prendo el switch, hay luz. Todo sucede así, causa y efecto. Entonces, todo funciona en este mundo así, sin la intervención de Dios en los asuntos diarios. A un conferencista cristiano de nacionalidad coreana lo entrevistaron después de un viaje a Estados Unidos y le preguntaron, ¿qué es lo que más te impactó de Estados Unidos? Él respondió, la cantidad de cosas que hacen los cristianos para Dios, sin Dios. La cantidad de cosas que hacen los cristianos para Dios, sin Dios. Esto se puede aplicar claramente aquí, para nosotros. La cantidad de cosas que nosotros hacemos sin Dios. Yo soy economista de profesión, hermanos, y realmente cuando examiné este pasaje en Santiago, fue muy confrontante para mí. Hace un poco tiempo atrás yo estaba emprendiendo, tenía un emprendimiento. Y incluso en las reuniones con los ancianos yo les decía, me temo que no estoy dependiendo de Dios en todo esto, porque no estoy orando respecto de esto. Y al leer y al revisar este pasaje fue muy, muy confrontante. La cantidad de cosas que hacemos, que decimos como cristianos que siempre tenemos en cuenta a Dios, pero que lo hacemos sin Dios. Dios está ausente de nuestras vidas, hermanos. Dios está ausente. Uno planifica y hace todo y deja a Dios afuera. Uno no lo hace de manera consciente. Uno no dice, no voy a involucrar a Dios en esto. Pero las acciones hablan por sí mismas. ¿Cuáles son las consecuencias de no incluir a Dios? Si yo no estoy pensando que Dios es soberano, y la Biblia dice que Dios es soberano hasta en el mínimo detalle. Dice que si hay un átomo en el universo que no está bajo el control de Dios, entonces Dios no es soberano. Y nosotros pensamos que en nuestra vida diaria no le interesa a Dios. Pero Dios está en control de todo, incluso de un átomo. Entonces no estamos reconociendo la soberanía de Dios. No confiamos en la soberanía de Dios. Porque nosotros decimos, yo lo puedo hacer solo. No necesito de Dios en esto. Yo lo voy a resolver. Si hay un problema, yo lo voy a resolver. Es mi capacidad, es mi inteligencia, son mis estudios, son mis influencias. Yo puedo recurrir a muchas personas, lo puedo solucionar.
Y esa cosmovisión te está llevando a sacar de tu vida a Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 2, versículo 8, dice esto. Y ella, refiriéndose a Israel, dice, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro. Escuchen esto, que ofrecían a Baal. Dios está detrás del trigo, del vino, del aceite, de la plata, del oro, que su pueblo ofrecía a otro Dios. Yo les daba, dice Dios. Yo les daba. Israel se había acostumbrado a sembrar y a cosechar trigo, a tener vino, a tener todo. Y otra vez, han pensado que esto es todo mecánico. Dios no está en control de nada, Dios no interviene en nada, pero este pasaje dice que Dios les daba. Dios les daba. ¿Te imaginas si yo en este momento no pudiera respirar y no pudiera decir la otra palabra más? ¿Quién me sostiene? ¿Quién me da el aire que respiro? Dios. ¿Tiene lógica que yo deje afuera a Dios de mi vida? Porque yo no pudiera hablar ni una sola palabra más si Dios no me da el aire que respiro. Y eso es lo que está diciendo Oseas. Imagínense a este pueblo. Yo les daba a ellos el trigo, el vino y todo, el oro y la plata, y ellos ofrecían todo esto a los dioses falsos, a Baal. Este pueblo se acostumbró igual al naturalismo. Siembro, cosecho. Riego, obtengo. Sin la intervención de Dios. Pero Dios está diciendo, yo soy el que les da todo eso. Es Dios el que nos da el aire que respiramos. Las cuerdas vocales con las que herimos a otra persona. La capacidad de hacer gestos que hieren a mi cónyuge. El que me da todo eso es Dios. Y con eso yo hago lo mismo que el pueblo. Herir, dañar, hacer algo que no le agrada a Dios. No vivimos en un mundo como si se tratara de una gran maquinaria que está girando. Vivimos en un mundo donde Dios interviene. Dios no ha desaparecido del escenario. Dios quiere estar en los detalles más pequeños de tu día a día. El problema de una persona así, es decir, que no considera a Dios, es que se ha acostumbrado a estar en control de su vida. Él está en control de su vida y él confía en su capacidad. Uno puede decir, las cosas funcionan cuando yo hago el estudio de mercado, cuando hago esto, cuando produzco, cuando hay la ley de la causa y efecto, todo eso funciona. No necesito de Dios. Pues Dios es el que te da la capacidad para terminar esa frase. Dios te da la capacidad de vivir. Dice en Hechos 17, en Él vivimos y en Él nos movemos. El hecho de que Dios nos dé libertad para movernos no quiere decir que Él no está en control. Nos da libertad para movernos, pero eso no quiere decir que Él esté en control. ¿Cuál es la solución a este tema? La solución es clara, es la dependencia de Dios. Versículo 15. En lugar de lo cual deberéis decir,
si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces la idea es que repita esta frase como una especie de cábala. Si Dios quiere, funciona automáticamente repitiendo la frase como si se tratara de una cábala. No, la idea es que me frene de mis actividades y le pregunte a Dios en oración si debo o no debo hacer una u otra cosa. Eso es incluir a Dios en mi día a día. Quiero leer este pasaje de 1 Samuel capítulo 30, que realmente es muy impactante. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 8. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amelec habían invadido a Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue la mujer de Naal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8, escuchen esto, hermanos. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Tú qué haces en esa situación? Llegas a tu casa y se han llevado a toda tu familia. Se han robado a toda tu familia, se los han llevado. ¿Realmente te vas a quedar parado? ¿Vas a decir: quiero consultar a Dios en este momento para saber si es su voluntad, si debo ir a la policía o debo hacer esto o lo otro? Esta es la situación de David. Cuando uno saldría desesperado, ¿no ve?, tratando de alcanzar al ejército que se ha llevado a sus hijas, a sus mujeres y a todo, saldría corriendo detrás de ellos. ¿Qué hace David? Y el contexto no solamente muestra que hace esto David, en los capítulos anteriores, todo el tiempo David consulta a Dios si va a ir a esa batalla. Dios, ¿voy a ir? Sí, vas a ir. Así como le está respondiendo acá. Ve, porque los vas a alcanzar. ¿Quién de nosotros hace eso en angustia? ¿Quién de nosotros frena, para un momento y dice: consulto a Dios si es voluntad de Él hacer esto? El capítulo 3 habla del tiempo, hermanos, de lo efímero que es la vida. Dice en el Nuevo Testamento que la vida del hombre es como la nieblina de la mañana. Pasa rápido. Y de verdad nos vamos a perder la gran posibilidad de caminar con Dios en esta vida efímera. De verdad. Nos vamos a perder, nuestra vida pasa rápido y nos vamos a perder la posibilidad
de tener comunión con el Dios que ha dado su vida por nosotros? La vida del hombre es nada, es como la nieblina de la mañana y nosotros la estamos perdiendo sin Dios. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiará todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿En qué quiere estar Dios presente? Según el Salmo 23. En todo. Pero nosotros estamos viviendo de esta manera. Jehová no es mi pastor, todo me faltará. En lugares de delicados pastos no me hará descansar. Junto a aguas de reposo no me pastoreará. No confortará mi alma, por lo que tengo que confortarme yo mismo. No me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por eso yo tengo que estar en control de mi vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, temeré mal alguno, porque no estarás conmigo. Tu vara y tu cayado no me infundirán aliento. No aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No unges mi cabeza con aceite. Mi copa no está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia no me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová no moraré por largos días. Así estamos viviendo. El Salmo 23 al revés. Le pedí permiso a Greg para poder compartir esto. Desde hace algunos años, la madre de Greg está perdiendo la memoria. Sufre de demencia senil. Y con el paso del tiempo, solo está empeorando. Ha sido muy difícil para la familia Hurst lidiar con esta situación. En este último viaje que hizo a Estados Unidos, ella casi no reconoció a nadie de la familia. Greg nos contó que un día leyó justamente el Salmo 23 con su madre. Él leía una parte del Salmo y esperaba que ella complete el versículo. ¿Y saben qué? Ella completaba el versículo. La madre de Greg en su vida cristiana incluyó la palabra de Dios e hizo a Dios parte de su vida. ¿Y saben qué hizo Dios? No la abandonó, porque recuerda su palabra. Cuán real, cuán vivo se hace 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra dice, el cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras permanecerán para siempre. Y es verdad. Ella ya no reconoce a nadie, pero puede recordar la palabra de Dios. No sé si fue ella que memorizó la palabra, no fue si escuchó atentamente cuando alguien predicaba, pero ella recuerda la palabra. John Piper escribió, el Hijo de Dios no es como una nieblina, es una realidad sólida, sin principio ni fin. Su nombre es Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Miró a sus discípulos a los ojos y les dijo sin ironía ni exageración, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo ya existía. Pero ¿por qué ocurre con nosotros? Una vez no éramos y ahora existimos. ¿Durante cuánto tiempo? Para siempre.
En el cielo o en el infierno no hay forma de dejar de existir. De no ser así, no habría alegría para aquellos que aman a Dios, ni castigo para los que no lo aman. Jesucristo vino a este mundo caprichoso, efímero, caído, e hizo la cosa más grande que nunca sería hecha. Como el perfecto Hijo de Dios murió en lugar nuestro, absorbió la ira de Dios, pagó el precio del pecado y proveyó la justicia de la ley, y se levantó invencible de la muerte. Todo en una fugaz vida de 33 años. Oremos, hermanos. Padre bendito, Dios eterno, agradecidos estamos, Señor, porque hoy una vez más nos recuerdas que tú quieres estar presente en nuestras vidas, Señor. Que esta vida efímera al cual hemos sido sujetados, en el cual vivimos, Señor, queremos realmente deleitarnos y glorificar tu nombre. Deleitarnos en ti y glorificar tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, por todas las veces que no incluimos tu consejo, tu presencia en nuestro día a día. Perdónanos, Señor, por todas las veces que nosotros pensamos que tenemos el control de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por confiar en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestros estudios o en nuestra profesión, y de no incluirte en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, porque andamos como con una cosmovisión sin Dios. Pensamos que tú has creado todo, pero que nos has abandonado. Que todo está pasando porque sí. Pero tu palabra dice que tú estás interviniendo, que tú estás en todo, que tú eres soberano en todo, Señor. Perdónanos, Señor, por vivir una vida sin Dios. Y ayúdanos a ver a Cristo. Y ayúdanos a entender, Señor, que apartados de Él, nada podemos hacer. Te suplicamos todo esto, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.